Técnicamente eso es un gancho, pero no sé si está funcionando. En fin, el día de hoy voy a hablarles de empresas de un mismo sector que se encuentran actualmente castigadas en bolsa, lo cual puede significar una oportunidad de compra, sea a corto, mediano o largo plazo. No todas las acciones en un mismo sector estarían dando grandes descuentos, pero sí o sí unas más que otras. Les mostraré un par de empresas del sector de software que están siendo actualmente amenazadas por el AI, así que les daremos una mirada este día. Yo soy Fernando y bienvenidos al canal de Active Invest SA. Ahora sin más, empecemos. Y bueno, comenzaremos con la primera empresa. La primera empresa va a ser la que quería justamente mencionar en el video anterior, pero me desvié. Así que vamos a comenzar con Adobe, que es una empresa de software que está siendo actualmente afectada por el tema de la implementación del AI. Su existencia del AI la ha puesto a temblar. Ahora, primero, antes que nada, ¿qué es Adobe? Espero que lo hayan conocido. Si han trabajado en empresas, es muy probable que sus empresas hayan tenido licencias que usen productos de Adobe. Por ejemplo, tenemos el Photoshop, Illustrator, el Adobe Premiere, que es decir, un poquito medio tedioso para usar, para editar videos. InDesign, para hacer sus PDFs. Y ahora último, con el tema del AI, ellos han implementado el Adobe Firefly, por ejemplo. El tema de su CEO es algo muy interesante. Es verdad, después les voy a mostrar al final del video, si es que todo va bien, un tipo de reporte, incluyendo qué puntaje le pongo a la empresa en ciertos aspectos, incluso del CEO. Pero lo que me pareció interesante del CEO de Adobe es que ha estado en esa posición por 18 años. Su nombre es Shantanu Narayen y ha tenido una característica muy interesante. No me voy a explayar mucho en ese tema por un par de razones, porque de los otros compañías que voy a mencionar no conozco los CEOs, así que voy a tratar de ser uniforme en ese punto. Pero igual les voy a dar una puntuación justa para esas tres empresas. Y bueno, revisemos cómo le va a Adobe acá en Qualtrim. Las primeras cosas que vemos aquí de Adobe es de que tiene marcas de bullish, eso quiere decir cosas positivas, o sea, tiene muchas cosas en ventaja y eso me pareció muy interesante. Mira, ejemplo acá dice que Disney está aceptando o adoptando productos de Adobe Firefly, eso me parece interesante. Ha tenido muy buenos récords en el segundo trimestre y está aparentemente yendo muy bien con el momentum del AI. Tienen el Agentic Firefly haciendo unos tests con Cloud, así que eso son muy buenas cosas. Y como pueden ver acá veo bullish, bullish, bullish. Bullish por si acaso representa el toro. Cuando se ve el símbolo del toro quiere decir que hay cosas positivas para el mercado en ese caso. Cuando hay símbolo del bear o el oso quiere decir que hay mucho pesimismo en una empresa. Entonces ver esto, sobre todo como primer punto de la empresa, me parece algo bueno. Obviamente esto es solamente información así rápida, pero me da un buen punto. Ahora bien, vamos a seguir viendo más cosas. La empresa tiene una capitalización de mercado de 79 billones, muchísimo dinero. Free Cash Flow Yield, qué lindo. No sé si ustedes se acuerdan de mis otros videos, pero acá me gusta tener uno más de un 5%, así que un 13% me gusta mucho. Profit Margin, a mí me gusta que esto sea más de un 15%, tiene un 28%, buenísimo. En balance, bueno, felizmente tienen dinero positivo, o sea, si tuvieran que saldar las deudas ahora mismo con su cash que tienen a la mano, se quedarían con 824 millones. Entonces sí, eso es algo bueno, o sea, la empresa no está mal financieramente en esos puntos. Veamos rapidito en el precio. Si expando aquí, y bueno, esto es en este año nada más, la empresa ha estado como a 1 de enero del 2026, 333, y ahora está interesantemente a un precio de 197. Si vemos en el último año, siempre es bueno compararlo con el último año porque son las últimas 52 semanas. Usualmente se usa ese rango pues para ver si estás comprando una acción en los precios más elevados en el transcurso del año o en los precios más bajos o en el precio intermedio. Entonces, como podemos apreciar en el gráfico, en el último año esta empresa ha estado simplemente cayendo, cayendo, cayendo. Y entonces hay muchos factores. En estos casos puede ser tanto que ellos retracten su promesa de que van a hacer buenas ventas para los próximos años. Hay cambio del CEO o cambio de ejemplo del CFO, por ejemplo, o también que no logran las metas. Entonces, esos no son acá los casos para Adobe, es más el tema de la implementación de AI y el miedo que se está transmitiendo sobre ese tema. En lo personal no tengo muchas acciones en Adobe, pero sí me llamó mucho la atención, así que vamos a seguir viéndolo. No lo he vuelto a ver ahora mismo recientemente, así que voy a aprovechar en compartirlo con ustedes. Vemos en los 5 años rapidito.
Entonces podemos ver que los precios más elevados que tuvo esta empresa fue por la época del COVID, como 687, creo que lo vi hace un ratito, y ahora está muy bajo. Pero eso es en términos de precio de la acción. Su revenue, si ustedes se acuerdan con los gráficos, me gusta ver esta parte de la versión de anual. Como pueden apreciar, ese gráfico es muy bonito, a mí me gusta, así que cada año se vea que haya más dinero ingresando, pero más que el revenue, lo que importa es el net income. Acá también obviamente el EBITDA, el Earning Before Interest, Tax, Depreciation, Amortization también está muy bueno. El net income es lo más importante. ¿Por qué? Porque ahí es cuando ya se quita todo, o sea, las ganancias, los pagos, qué es lo que te queda. Entonces a la empresa sí les queda muy bien. Hemos podido ver que por el 2020 tuvieron un buen ingreso, pero después en el 2021 hubo una caída, al igual que en el 2022, no importa. ¿Por qué? Porque en los últimos 3 años veo que ha habido crecimiento muy elevado, sobre todo en el 2025. Eso me parece muy bueno. Veamos el free cash flow, muy bien. Esto también está creciendo. Esa tendencia es algo muy positiva. De izquierda a derecha, así me gusta ver cuando analizo una empresa. Earning per share, las ganancias por acción también subiendo, algo muy bueno. Sobre el tema de efectivo con deuda, podemos apreciar que ha estado aumentando la deuda. Pero acá, en mi opinión, claro que aún tengo que seguir viendo con más detalle. Estoy haciendo un análisis rapidito ahora mismo. Esta empresa, lo que sí tengo entendido es que están tratando también de invertir en AI y ver cómo eso puede ser un suplemento a sus productos. Es como por ejemplo el Adobe Firefly, las propagandas que están haciendo en eventos importantes, o sea, el marketing que le dan duro, se entiende por qué se ponen en deudas, pues para hacer inversiones. Así que no me parece tan malo. Cuando una empresa se sube, tiene deudas, es por un par de razones. O puede ser porque es una empresa irresponsable o porque simplemente está apostando para algo más grande en un futuro. Bueno, ¿qué más es importante? Uy, esto sí me gusta mucho, que es el tema de las shares outstanding. Si ustedes se acuerdan, acá sí es que me gusta que no vaya lo mismo el gráfico como acá de izquierda a derecha en crecimiento, sino de derecha a izquierda en bajada. Y como se puede ver, ha estado bajando. No sé si se puede apreciar bien en esta imagen, en el lado derecho. Pero miren, a ver, estaba como 504 millones de acciones había en el 2016. Por el 2022 veamos 471 y ahora ¿cuántos hay? 427. O sea, han estado ellos comprando sus propias acciones. Y eso es algo muy bueno porque al tener menos acciones en el mercado hace que los actuales inversores que tienen Adobe, sus acciones puedan valer más a futuro. Eso es algo muy bueno. A más acciones, el precio de la acción va a valer menos. Valuation viene a ser el P/E ratio, está muy bajo, está en un 11, eso es bajísimo. Una empresa que tenga menos de 15, sobre todo, depende del sector, pero lo está teniendo muy bajo si lo pueden comparar. A ver, veamos rapidito acá, una curiosidad. Ah, no, acá no me muestra bien este tema. Bueno, sí, los últimos 10 años. Está el valor de la empresa, está muchísimo más bajo que los últimos 10 años. Y ahora bien, Adobe está generando más dinero y está valiendo mucho más barato, como pueden acá apreciar. Esto es algo muy importante también de ver. Ratios no le pondré ahorita atención acá o expenses, pero bueno, estos son los primeros datos que estoy viendo de Adobe. Hasta el momento me ha gustado mucho. Veamos un poquito más en otras diferentes páginas. Yo en total veo como en 6 páginas, pero no solamente en páginas web, sino también veo interviews, presentaciones. Sobre todo sería bueno para aquellos que hacen de verdad una inversión activa seria. Es bueno prestar atención a los earning calls, o sea, los reportes cuando habla el CEO y da los reportes del trimestre y qué son los planes a futuro. Porque ahí es importante no solamente escuchar los datos, que obviamente lo vas a ver por escrito, pero uno mismo escucha cómo habla. Si tú no escuchas a una persona que sientes, ok, no, este parece un líder y suena ahí como una persona que suena como robot o que no transmite seguridad, ya para mí eso es un red flag. Entonces en un momento también voy a escuchar para poderles dar una mejor decisión a mi puntaje. Pero bueno, veamos en esta otra página que se llama MarketBeat. No me gusta mucho esta página en el sentido de que tiene muchas propagandas, pero no quiero ni pagar porque acá tiene para un trial, pero no lo vamos a hacer así. Pero a ver, ¿qué me parece interesante en esta página para ver? Acá te muestra parecido, por ejemplo, que sí, en las últimas 52 semanas están los precios más bajos. Ya nada nuevo aquí. ¿Qué más podría ser interesante acá? A ver, esto sí me parece interesante que lo hace una comparación con otras empresas y le ponen un puntaje de que está como un 96% más arriba en su tema de su salud financiera a comparación de otras empresas. Eso es algo muy bueno. Cuando tienes acá un índice de MarketBeat que digan del 90% a más,
está bien. Si te dice que, no, esta empresa está solamente mejor que el 70% de las empresas, ok, felicidades, está mejor del 70%, pero si tienes uno que está mejor que el 90%, es muchísimo mejor. 96 está elevado. Creo que he visto hace poco una empresa que estaba a 98 y sí estaba muy buena. Sí, sí y esa sí la compré. Pero esta sí está muy interesante. Más del 96 sí es un buen indicador. Tiene puntajes de parte de los analistas que sí, es mejor aguantar. Si en caso tienen las acciones, es mejor aguantar, es lo que están sugiriendo. Tiene algo positivo en el sentido de cómo están los ingresos y su evaluación, qué es lo que piensan que la empresa va a tener a futuro. O sea, tiene un buen puntaje, 3.8 de 5. El short interest, eso es otra cosa un poquito más compleja, es el tema cuando hay instituciones, sobre todo usualmente son instituciones cuando apuestan en contra de la empresa. Si este número estuviera en 1 o en 2, quiere decir que muchas personas con alto poder adquisitivo, usualmente instituciones, están apostando en contra de la empresa, cosa que no es el caso de Adobe, así que es algo muy bueno. O sea, eso te da a indicar de que no hay mucha fuerza que quiera jalar el precio de la acción más bajo de lo que ya está. Social media 2.9 de 5 y esta parte de eso también puede ser un poco preocupante. Esto sí podría ser preocupante, pero según dicen que insider trading quiere decir que gente dentro de la misma compañía están vendiendo acciones. No se sabe si exactamente quiénes, se podría averiguar un poquito más en ese punto, pero según este puntaje, 1.4, si esto fuera un 4 o un 5, ya creo que ya estaría casi vendido para poner más interés en esta acción, pero esto sí me puede preocupar un poco, tendría que averiguar un poco más. Pero eso quiere decir que si tienes gente del mismo equipo que ya está vendiendo sus acciones, pueden ser por varias razones, pero si te enteras que, por ejemplo, el CEO o gente muy importante lo está haciendo, pues usualmente ellos son los que primero saben qué cosa está pasando con la empresa, aunque técnicamente por el análisis cuantitativo estamos viendo que le está yendo bien. Fernando, te estás demorando mucho y es la primera empresa. Ay, ay, ay. Tengo que cortar un par de escenas de este clip, pero se me está haciendo muy largo. Veamos otra página que se llama Stock Analysis. Esta también me gusta. Esta sí me gusta más que MarketBeat, pero MarketBeat a veces te muestra estos indicadores como ya les hemos mostrado hace un rato. Y bueno, en Stock Analysis, si nos vamos a, si no me equivoco, bueno, antes que nada les muestro rapidito acá. Acá pueden ver que hay más información. Obviamente en el otro, el primero que les compartí de Qualtrim, me gusta más porque es mucho más fácil de entender. Pero acá como pueden ver hay diferentes puntos. Acá tú puedes ver cómo va el balance de los reportes por el año. Puedes hacer creo que también por trimestre. Balance sheet, el cash flow, los ratios y KPIs, que son los Key Performance Indicators. Para ver los antiguos tienes que pagar más, no gracias. Pero bueno, el tema interesante de esta parte, y bueno, tengo que hacerlo más rápido en los otros stocks para no hacer el video tan pero tan largo, es este tema del forecast. Esto sí es un buen punto que me parece interesante compartir, pero a ver, ¿cómo están viendo el futuro de la empresa los analistas? En el peor de los casos lo están viendo que esta empresa puede estar bajo como 190. El promedio dice que esta empresa puede subir hasta 288 en los próximos 12 meses. Esa es la proyección, por si acaso. Esta es la proyección de 12 meses que ven los analistas financieros, no gente común. Y en este caso son 39 analistas que analizan compañías del S&P Global. Entonces, hay un porcentaje de gente también que dice que puede llegar hasta tan alto de como 487. Esto no es exactamente el futuro, pero son proyecciones que hacen analistas. En ocasiones ellos se equivocan, en ocasiones puede ser mucho mejor, o hay otras ocasiones que pueden salir encima peor de los estimados. Pero es una parte interesante que me gustaría compartirles por si acaso, porque técnicamente la empresa está siendo castigada. Y la otra parte de acá que les quiero compartir es de que para este momento que estamos ya en junio, voy a mover un poquito más para aquí, si es que se puede, perfecto. La gran mayoría dice que es una fuerte compra. Ha bajado ahora últimamente, me parece interesante, creo, porque antes decían 12 analistas que es una fuerte compra, ahora lo bajaron a 10. En mayo dijeron que eran 3 que decían compra, pero ahora dicen solamente 2. Ahora 24 están diciendo que aguantes, no vendas. Algo bueno es de que nadie dice, sugiere técnicamente una venta, pero una venta fuerte están diciendo que sí. 3 analistas dicen, vende tus acciones. En lo personal, si yo tuviera acciones de Adobe ahora mismo y estoy un poco negativo, no las vendería. Eso sería una opinión personal. No quiere decir recomendación de una acción a hacer, pero no es bueno vender una acción cuando esté negativo, especialmente si tú no ves muchos factores que justifiquen la venta.
Tú solamente haces eso cuando, ejemplo, tú ya estás viendo que la empresa tiene mucha competitividad. Es cierto, Adobe va a tener competidores y ahora con el tema de AI, pero yo creo que están haciendo un trabajo relativamente decente porque ahora he visto el partnership con Disney como lo vimos al inicio del video. Entonces no me preocuparía tanto y entonces yo diría más en el tema de compra o una compra fuerte. Pero igual tengo que seguir viendo unas cositas más que no me da el tiempo de compartirlo acá, para serles honesto. Aparte tengo que escuchar de nuevo al CEO en el segundo y primer trimestre porque eso para mí es muy importante para tomar mis decisiones personales. Igual voy a hacerles un review de cuál es mi puntaje, pero no muy detallado por factores de que si hago bien detallado y quiero hacer este video, se me va el tiempo y no, toma un poco su tiempo. Entonces no voy a hacerlo tan así a full detallado. Es como si fuera un escaneo, así como un antivirus que te escaneas, un escaneo rápido o un escaneo profundo. En este caso va a ser un escaneo rápido nada más. Y algo más que les quiero compartir, vamos a ponerlo así, es el Adobe RSI. Este es el otro indicador que quiero mostrarles. Es el tema de análisis técnico. Cuando tú tienes, y solamente así lo he puesto nada más, no voy a mencionarles mucho más del tema del análisis técnico porque eso los puede confundir, pero eso es un buen indicador para aquellos que hacen análisis técnicos. Si una empresa tiene un RSI que está sobre 60 o 70 para arriba, quiere decir que hay muchas personas o muchas instituciones que están comprando la acción. O sea, ya la acción está muy elevada. Más difícil va a ser a que la acción siga subiendo en ese momento y es mucho más probable que la empresa caiga. El precio de la acción, no la empresa en sí. Ahora, si tenemos un indicador de RSI menor de 30 sobre todo, quiere decir que hay muchas personas, instituciones que han vendido la acción. Cuando hay una sobreventa, la acción está siendo muy castigada. Cuando tienes un RSI tan castigado, es una señal de que hay una posibilidad que si todo va bien, más le queda sobre todo subir, porque hay muchas personas e instituciones que han estado vendiendo las acciones. En este caso, Adobe tiene un RSI entre el 29 y 31, que quiere decir que es una sobreventa. Creo que he visto por ahí hace poco una empresa que tenía un RSI de 22, que quiere decir que básicamente le están dando encima más duro que Adobe. Pero como ustedes han podido ver, sus datos de análisis cuantitativo está muy bien en la empresa, pero igual ese pánico o el miedo del AI ha hecho que muchos hayan vendido. Y es muy probable que la gente venda en pérdida. Acá es bien común en el mundo de las inversiones. Hay mucha gente que no puede tolerar cuando ve su portafolio un 10%, un 15%, 20% negativo. De inmediato deciden tomar pérdida y hacer otra posición. A veces les puede funcionar, pero a veces no. Y vuelvo a repetir, como siempre lo diré, la inversión pasiva para ese caso sería una mejor opción. Y bueno, entonces un RSI de 29 a 31 es un muy buen indicador, básicamente diciendo que esta empresa está relativamente bien castigada ahora mismo. Si todo va bien en los próximos reportes trimestrales, va a subir. Así que cualquier cosa yo les voy a estar mencionando en un transcurso para el siguiente reporte trimestral, estas tres empresas, cómo les va. Pero tengo expectativas de que Adobe va a subir posiblemente un 20% o un 30% una vez de que hagan su reporte, porque estoy seguro que van a tener muchos números positivos. Ahora bien, ni bien se hace el reporte, en los primeros días es que se comienza a ver ahí la gran demanda de compra de acciones, pero yo no le veo el riesgo de que siga cayendo más. Obviamente yo no tengo la bola de cristal, nadie la tiene, pero según esto por lo menos vemos que Adobe sí está interesante, no como para decirle no para nada. Ahora bien, vamos por la segunda empresa. No sé si puedo hacer tres en este video, pero vamos a ver cómo nos va el tiempo. Voy a tratar de ser más rápido. No quiere decir que es favoritismo hacia Adobe, sino es que me emocioné un poco y me acabo de acordar que si hablo y hablo y hablo, me voy a quedar ahí con un video de 2 horas y capaz no lo van a querer ver. Pero bueno, vámonos por Intuit. Es en la segunda empresa de software que está ahora mismo siendo amenazada por el tema de la amenaza del AI. Antes de continuar con el video, solamente quería decirte que si está gustando, te está aportando valor, no te olvides de darle like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que subamos un video nuevo. Además, comparte esa información, comparte este video, no te lo quedes solamente para ti, compártelo con tus amigos, con tus familiares, para que cada vez más personas puedan tener una mejor educación financiera y tomar mejores decisiones respecto a su dinero.
Tu apoyo nos va a ayudar muchísimo a que el canal siga creciendo y a llegar a cada vez a más personas. Ahora sí, vamos a continuar con el video. Ok, Intuit es una compañía líder en tecnología financiera que se especializa sobre todo en simplificar la gestión contable, comercial, de impuestos. Mucha gente acá en Estados Unidos que llena sus taxes acuden a un, ¿cómo se le llama? Un agente de impuestos y ellos usualmente usan este tipo de programa que se llama Intuit. En lo personal, me acuerdo que esta empresa era excelentemente buena antes de COVID. En esa época del 2015, 2018, por ahí, esa empresa era muy buena. Así que ahora mismo no lo sé. Así que vamos a revisar qué novedades de acá. Vemos que tiene una señal bullish, neutral, bullish, neutral, bullish. Ok, no está tan mal. La mayoría parece bullish y neutral, nada bearish. Eso es algo bueno. Los leería, pero se nos iría el video muy largo. Y bueno, capitalización de mercado, 73 billones. Mucho dinero que vale la empresa. Free cash flow yield de un 10%. Un buen punto a favor. Profit margin de un 21%, casi 22%. También muy bien, mayor a 15% me parece interesante. Lo mismo similar a Adobe. No tienen deuda al final. Si cancelas tus efectivos más tus deudas ahora mismo, tienen un dinero adicional. Ellos tienen más que Adobe disponible. Si cancelan las deudas de 1.37 billones. O sea, eso es algo bueno también. Ellos te ofrecen dividendos. Si tuvieras acciones de Intuit, te están pagando 1.72% anual. ¿Ok? Eso es algo adicional. O sea, tienes las acciones y te pagan dividendos. Eso no es algo que hace Adobe, por ejemplo. Nos vamos a precio primero del año. Chacho, ¿qué tal caída? En este año nada más, la empresa estaba valiendo hasta como $652 y ahorita mismo está valiendo como 269. Supongamos que seas de esos afortunados que compra una empresa y que técnicamente te gustó comprarlo a este precio. Y ahora mismo tienes una caída así que viene a ser un 57% en contra. O sea, es como que si hubieras puesto como $10,000 en Intuit y ahora mismo en tu bolsa o en tu balance no dicen 10,000. Tendrías 57% como unos 4,300. Y eso en valor ahora mismo. Sería grave si vendes ahora mismo porque exactamente estás cayendo en el miedo de, ok, vende la empresa. La posibilidad de que la empresa quiebre así ahora mismo es difícil, pero bueno, seguiremos mirando otros datos de esta empresa. En el último año, que siempre me gusta ver esa parte, wow, el año pasado nada más en julio estaba como $800. Oye, le han dado con palo a esta empresa, eso sí me parece, wow, me hace acordar a Duolingo. Bueno, revenue, esto sí es algo bueno, cada año están generando una cantidad de dinero, eso es algo muy bueno. El KPI, Earning Before Interest, Taxes, Depreciation, Amortization, me gusta ver. Muy bueno. Net Income también. Ok, están haciendo bien ahí técnicamente, están recibiendo bien dinero. Y el último año sí, estamos viendo que tienen más dinero a su favor. Free Cash Flow, o sea, parece que este 2025 lo que han hecho, por más de que hay estos miedos, no parece tener correlación con cómo le está yendo a la empresa basado en estos números cuantitativos. Las ganancias por acción el último año también lo pueden ver ahí, está muy grande. Ha aumentado la deuda, como pueden ver, pero así, si quieren pagar la deuda, sí la pueden pagar, tienen el dinero para ello, pero están invirtiendo. Estoy muy seguro que esto también, similar a Adobe, ellos están invirtiendo buena cantidad para tratar de usar que la inteligencia artificial vaya a su favor. Ahora algo quiero, no sé si a ustedes les ha pasado, pero yo ahora últimamente estoy implementando más el AI en los videos y lo hago por un par de razones. Uno de que me faciliten hacer algunas cosas. No sé si les ha pasado esto a ustedes, pero a veces tú le dices algo a AI y te das cuenta de que comete errores repentinamente. Parece que te entiende bien un hilo y de ahí cuando le vuelves a continuar, ok, perfecto, continuemos en una parte, regresa al pasado y una parte como que crashea la mentalidad de AI. Ahora bien, ese es el riesgo también que si dependes mucho de AI, y claro, es bueno aprender o adaptarte a eso, porque esto es ahora lo nuevo que te va a ayudar a ser mucho más práctico. Cosa que las empresas lo están haciendo, pero si solamente dependieras en el tema de AI, y es por eso también hay algunos que me han dicho anteriormente, ¿por qué no simplemente pones en ChatGPT en qué empresas invertir? No le creas. Curiosamente, bueno, voy a llamarle al chico Carlos, es un ejemplo, no es el nombre real. Me acuerdo que él me dijo de una empresa en particular que le estaba dando duro porque AI le dijo bien la vez pasada con el tema de Palantir, pero fue por otra empresa que le salió el tiro por la culata. Y
Y sí me acuerdo de que él mismo me dijo que estaba muy seguro que le iba a pasar lo mismo que pasó con la empresa Palantir, que subió demasiado. Entonces, a lo que yo quiero llegar es, si ustedes simplemente ponen ahí en Gemini o Claude, cualquiera de esos AI, y ustedes solamente le dicen, tengo esta cantidad de dinero, ¿en qué invierto? Que me asegure ganancias, no te van a prometer 100% una ganancia porque ellos también cometen errores. Así que tengan mucho cuidado, siempre es bueno hacer análisis cuantitativo, cualitativo y análisis técnico de la empresa. Bueno, me estoy desviando de nuevo. Dividendos han estado aumentando, así que eso es algo bueno. Y esta parte de shares outstanding, a ver, no me gusta. Esto sí no me gusta. Parece que en un momento han emitido más acciones. Disculpen, diluido más acciones, así que veamos, déjenme ver, el 2023 tenían 283, siguen teniendo, sí. O sea, no están comprando acciones. Sería bueno si en próximos trimestres ellos dicen que ahora tienen la voluntad de comprar más acciones, sería algo bueno. Capaz, ¿por qué no lo hacen? Porque tienen la responsabilidad de pagar dividend. Entonces, cuando una empresa que ya es grande, como por ejemplo Coca-Cola, que ya lo mencioné anteriormente, Coca-Cola, Pepsi, esos que ya están en todo lado, ya no tienen que usar el dinero que ellos tienen para seguir expandiéndose. Entonces, hay dos cosas que ellos pueden hacer. O le dan dividendos a sus inversores, como diciendo, tú tienes cierta cantidad de acciones, perfecto, por cada acción te vamos a dar un 1.72% de paga de dividendo. Puedes premiar así a tus inversores o les puedes premiar comprando acciones. Comprando acciones también, pues le favorece a los inversores. Una u otra. Entonces, bueno, en este caso seamos justos. La empresa está pagando dividendos. Ok, no necesitan exactamente ya comprar acciones. Entonces, acá retiro, ok, no hay problema si no han comprado sus acciones porque están pagando dividendos. Ya depende del gusto de las personas ahí. Yo en lo personal prefiero que una empresa, sobre todo si estoy en el momento de crecer mi patrimonio y quiero obviamente llegar a mi libertad financiera, yo no necesito dividendos ahora mismo, yo necesito empresas que están en crecimiento. Entonces prefiero empresas que están comprando sus acciones, pero ese es mi gusto personal. Valuación de la empresa. Como pueden apreciar acá hasta el último año, ya la empresa está con un P/E ratio de 17, que está muy bajo. Si vemos en el último año, ¿cómo lo hice la vez pasada? Que no me acuerdo. Ok, en los últimos 10 años, si es que funciona. ¿Funcionó? Ya sí, ahí está. Nunca está en los últimos 10 años como ese tipo de valor. Wow. P ratio está como ahora 16. Si nos vamos por el 2020, estaba en un P ratio de 35 y por el 2016 un P ratio de 27. Que la empresa ahí en ese caso te está indicando que está a un precio muy, muy atractivo. O sea, anteriormente no generado tanto dinero y la empresa estaba relativamente un poco más cara. ¿En qué momento está demasiado cara? En el año 2021. Un P/E ratio de 87, eso es demasiado. Pero sí, un P/E ratio de 15 para abajo es demasiado bueno y depende también, como les dije, de empresas, pero esta está en sus precios más bajos. Ok. Nos vamos a otra pestaña de acá. Nos vamos acá en MarketView, perdón. Intuit. Oye, perfecto, no hay propaganda. Ok, gracias. Ok, de acá, bueno, esa parte ya no es relevante. Esto sí es interesante. ¡Wow! ¡Qué lindo! Ok, esa es la primera empresa que veo acá en MarketBeat que tiene un puntaje de 100%. O sea, ok, para MarketBeat esta empresa está ahí en el top. Casi todas las empresas tienen, ejemplo, un 90 y tantos por ciento, 70% que están haciendo mejor que otras empresas. Esta está en el 100. ¡Wow! Ok, ese número me ha sorprendido ahorita mismo. No lo sabía. Opinión de los analistas, 4.3. Wow, de 5. Valuación, 3.8 de 5. Ok, no está nada mal. Short interest healthy. Ok, las instituciones fuertes no están apostando contra la empresa, así que muy difícil la que caiga, como diciendo que la gente esté apostando en contra. Su dividendo está mostrando que es fuerte, eso quiere decir que básicamente han estado aumentando sus dividendos. Este indicador para algunas empresas puede ser bajo porque no pagan dividendos. Por ejemplo, Adobe no tiene dividendos. Entonces, acá está haciendo bien. Social media también, muy bien. 4.3 de 5. O sea, tienen ahí con las noticias que están saliendo, está bien. No me sorprende ahí. Wow, y esto también está muy bueno. Ahora no entiendo por qué no sube a 5. Capaz porque también depende quiénes son los que están comprando, pero dentro de la compañía están comprando acciones. O sea, ellos tienen muy buena visión de que su empresa va a ser bien, así que ellos mismos, los empleados, están comprando sus acciones y eso es algo bueno. Creo que si dijeran de que el CEO o la gente con más peso compra, este indicador debería estar como en 3.5 para arriba. Pero sí, esto me ha sorprendido mucho, de verdad. Ok, esa parte yo no me imaginé. Veamos Intuit aquí en Stock Analysis.
Nos vamos para... ¿Dónde me fui la vez pasada? Forecast. Ok, perfecto. Aquí mismo nada más. ¡Wow! Otra cosa interesantísima. Tan solo para los próximos 12 meses, la predicción de los analistas de Wall Street. El peor de los casos que ven a esta empresa. ¿Y cuánto valía? Discúlpeme. Me llamó la atención ahorita esto. 269 está. Para la proyección de los analistas, esta empresa debería estar en los próximos 12 meses a 276. En los próximos 12 meses puede llegar hasta el promedio como 491, pero también hay una mentalidad de los más bullish que podría llegar como hasta $900. Esa sí la dudo, pero ¿qué tal proyección? Dios mío, ok, 921 desde 276, o sea, es como que es una muy buena cantidad. Digámoslo así nada más. Esa parte está interesante. Podemos ver que la gran mayoría están diciendo que si es una fuerte compra, compras. Solamente hay un analista que dice vende tus acciones. Vuelvo a repetir, si tú fuiste el que compró en esta época del año, que compraste esos 600 y la vendes, con todo respeto ahí te diría, aléjate de la inversión activa, con todo respeto. Si yo hubiera en ese caso, y para mí, supongamos que yo haya tenido esa decisión de haberlas comprado una buena cantidad ahí ese momento y ejemplo haya puesto no sé mis 10,000 supongamos como puse en el ejemplo y ahorita tengo otros 4,300, haría dos cosas. Antes que nada no lo vendo y es más, si tuviera dinero más adicional compraría más. ¿Por qué? Porque al comprar más a un precio más bajo el promedio del costo de compra de esta compañía bajaría. O sea, ya mi promedio de compra ya no sería, supongamos, como cuánto, 629, pero si compro más empresas, o sea, le pongo otros 10,000 más. Y esos 10,000 los he comprado a este precio de 269, por ejemplo, mi nuevo promedio de compra de esta acción sería como unos $400 o 370. Ahora bien, sí, ¿por qué haría eso? Y bueno, me está gustando mucho esta empresa ahorita mismo, por más de que no he analizado bien, pero supongamos que he puesto 10,000 más, mi nuevo promedio de compra de esta empresa sería 370 en vez de 690. Y ahora bien, es más probable que llegue como a 491 a que llegue hasta como a 900, pero sí es factible de que si siguen justificando bien, y obviamente tiene que uno hacer sus propios análisis y ver si conviene o no ese riesgo, pero yo, bueno, tengo que ver más ahora mismo, pero si es una empresa que me gusta mucho y no solamente me guío por bias, sino también por todos los demás factores, compraría más, porque así mi promedio es más fácil a que recupero, llegue al punto medio y capaz le saco un poco más de ganancia, un 20%, un 30%, depende. Uno tiene que analizar bien la situación. Algo importante que les quiero mencionar aquí es de que ahora mismo hay este miedo del AI. Todavía no se define bien qué es lo que va a hacer de algunas empresas su futuro por AI. Intuit ayuda a corporaciones o ejemplo a estas instituciones especializadas pues para hacerte los impuestos. Ahora hay ejemplo también que uno mismo lo puede hacer con TurboTax de una forma así simple, tú mismo te lo haces. Pero si tú haces tus impuestos de forma individual y no vas con un especialista, y supongamos quieres aplicar por Financial Aid, por algún tipo de documentación importante, cuando ellos te preguntan quién hizo tus taxes y tú dices, no, yo con la computadora, con TurboTax, te van a revisar con lupa. Pero si tú lo haces con una persona certificada que usa estos programas bien avanzados, y bueno, y tienes ahí a alguien que tiene obviamente su certificación, sus estudios, ya no te revisan con lupa. Yo hace tiempo cuando inicié acá en Estados Unidos, siempre y hasta el momento yo sigo haciendo mis impuestos con una persona certificada, pues tendré que pagar un poquito más, no me importa, porque me da la tranquilidad de que ya no me tiene que el IRS, el IRS acá como le dicen, no me esté revisando con la lupa. A mí no me gusta ahí que alguien respire ahí y esté mirando ahí mis documentos, así que si ya tengo ahí el visto bueno de mi preparador de impuestos, puedo estar tranquilo. Entonces, yo en lo personal no veo que AI vaya exactamente a despedir o bueno, destituir a esta empresa. Siento de que la están castigando. Entonces, ahora mismo este tema de AI puede representar una oportunidad para muchas empresas de que están dándote un gran descuento, pero claro, hay que tener mucho cuidado. En el año 2000 tuvimos el tema de la burbuja.com. Muchas empresas se cambiaron la empresa, el nombre, y se llamaron .com, .com, .com. Al final te ponían esa parte y entonces muchas de ellas quebraron. ¿Y por qué usualmente algunas quiebran me pueden decir y otras no? Es simplemente porque tenían muchas deudas. Y entonces algo importante que les estoy diciendo acá también, me estoy explayando de nuevo, es que Intuit y tanto Adobe no tienen deudas. O sea, tienen sus deudas ahorita presentes, pero las pueden saldar ahora mismo. Así que si hay una crisis ahora mismo, ellos pueden saldar sus deudas, no tienen que pedir préstamo a nadie. Ok,
Nos vamos para el tema del RSI. Intuit RSI. Ok, seamos justos con todas. El Intuit RSI. Ok, está en el rango de 32 a 47. Este rango me lo está mostrando un poquito más grande. Sí, me parece muy grande ese rango, pero igual le están indicando que sí, la empresa está en sobreventa. Aparentemente creo que el RSI de Adobe está mucho mejor, pero ambas empresas hasta el momento me están gustando mucho. La información de este CEO no lo sé mucho. Creo que empezó por el año 2018. Es lo único que sé, pero no me acuerdo ni el nombre. Discúlpame, tanto me he emocionado con, sobre todo en la parte de, ¿cuál fue? De MarketBeat, con ese 100%, chacho. Me ha quitado un poquito la concentración, para serle sincero, pero sí, sí me pareció interesante. Igual tengo que hacer aún mi propia diligencia después, pero es algo que les quiero compartir porque son empresas que he estado mirando, que han estado cayendo mucho y quería ver un poquito con ustedes esas empresas. La última empresa que voy a mencionar, y no estoy seguro si ven en el video, pero lo voy a hacer lo más rápido posible esta vez. Veamos si es verdad. Es Salesforce CRM. Esta empresa está siendo liderada por Mark Benioff desde el año 2001. La personalidad de esta persona no me cae mucho. Supongamos que le podría poner un 3.5 de 5, supongamos. Para algunas personas sí es alguien muy bueno, pero para otros no tanto. Pero veamos a rapidito. A ver, el resumen acá es bullish, bearish, neutral, bullish, bullish. Oh, pero este tiene un bearish. ¿Por qué será esto? Rapidito. Mejor no me distraigo, disculpe. Capitalización de mercado de 126 billones. Ok, antes de que nada, me estoy olvidando la definición. ¿Qué es CRM? Es Customer Relationship Management. Ellos se encargan en la gestión de relaciones de los clientes. Esto permite a que las empresas tengan una forma centralizada la información de sus clientes en una sola plataforma. Esto les permite pues tener un mejor seguimiento de las ventas, servicios, atención al cliente, campañas de personalización de marketing. A este sí le siento un poco de amenazas, honestamente, hasta ese momento, pero veamos los datos. Free Cash Flow Yield 11.55, muy bueno, más del 5, me parece genial. Profit Margin 18.73%, más de un 15%, by all means, buenísimo. Aquí estamos mal, ok, aquí estamos mal, chacho. Si tuvieran que ahora mismo saldar todas sus deudas, se quedarían con un balance negativo de 27 billones. Eso no me gusta. Ok, acá hasta el momento ya me está mostrando que esta es la compañía que menos me gusta de estas tres. Precio de la acción. A inicios de este año estaba como 259 y ahora mismo está ahí como 150 y tantos dólares. No, eso es, discúlpeme, esto fue en todo el año. Y en este año nada más, en el último año, discúlpeme. Y en este año ha sido de 253, bueno, parecidísimo. Ok, ¿cómo leía los últimos 5 años? No es un buen gráfico. Ok, este ha tenido subida y bajada, eso es como una ciclicidad. Este tipo de empresa parece como que es una muy buena, sobre todo para no largo plazo, más es para mediano plazo. Que ejemplo, aprovechas en la caída y de ahí le sacas, ejemplo, una cierta ganancia y de ahí sales. Para eso nada más serviría esta empresa, en mi opinión. Puede ser que de nuevo se pueda volver a subir. Es una empresa cíclica en este caso, según nos está mostrando este gráfico de los 5 años. Ok, Fernando, más rápido. Revenue ha estado creciendo cada año, buenísimo. Earnings before interest, ok, creciendo. Net income, acá medio raro, no me gusta este gráfico. Ok, acá está un poquito mal. Free cash flow, ok, me gusta esta parte. Earnings per share también, no me gusta el gráfico. Lo único bueno es que los 2 últimos años están altos, eso sí. Dividendos, sí están pagando dividendos. ¿De cuánto? Casi nada, creo, ¿no? ¿Cuánto dice? De un 1%. Bueno, parecido al otro. Y esto sí no me gusta. Aumentaron sus acciones por el 2021 y ahora también han comprado acciones recientemente, pero no. Si es una empresa que está haciendo dividendos, mejor encárgate solamente de dividendos. No hagas también share standing. Valuación de la empresa está en un 18%. En 18, P/E ratio de 18. Bueno, veamos acá en MarketBeat cómo le va a la empresa. Y también 100%. Ok, eso ya no me está convenciendo mucho. Porque esta es la que menos me está cayendo de las tres. Pero bueno, le ponen que 100% le ven que está superior a las otras empresas. Ok, no estoy ya muy convencido por qué, si es que tiene deuda. Pero le ponen 4.3 de compra moderada. Sus proyecciones 3.1. Ok, ese está un poco más bajo. Su interés de las instituciones para comprar acciones en contra, 3 de 5, ok, no está mal. Dividendo es moderado. Según las noticias está aparentemente positivo, 4.4 de 5.
Y acá también los empleados de la misma empresa están comprando acciones. Acá es 3 de 5. Este sí es superior a esta partecita nada más, este punto, a Intuit. Creo que el otro tenía 2 de 5. Pero 3 de 5 no está nada mal. Bueno, vámonos acá a CRM y vemos aquí rápido en sus proyecciones. Lo ven lo más bajo 160. ¿Cuánto es la empresa? Ya me olvidé. 155, ok. Lo ven como que en promedio puede recuperarse 253. Y sí, es probable que otra vez se pueda recuperar la empresa, eso sí. Y lo más elevado que puede imaginar dentro de 12 meses es de que llegue como a 475 aprox. Te indican la mayoría, pues también una compra fuerte. 7 dicen que sea compra, 10 te dicen que aguantes, 2 te dicen que vendas, ninguno dice que véndelo. Bueno, igual es medio raro cuando ya hay muchos analistas que dicen que vendas, pues debe ser ya porque es algo muy malo. Ahora, ¿qué es lo último que nos estamos faltando? Es el CRM RSI, que es lo único pedacito chiquito que les estoy contando del tema de análisis técnico, que si me explayo más en ese tema no nos daría tiempo. ¿Y cuánto nos está diciendo que su RSI es de 32.6, no, disculpen, acá 35 a 38? Es bajo, quiere decir de nuevo también, hay sobreventa de esta empresa. Aunque esta la veo un poco más arriesgada, pero todo depende pues si las empresas quieran seguir contando con CRM para mejorar sus ventas, la gestión de clientes, campañas. Entonces, ok, no está tan mal. Ahora ya que les mostré las tres compañías, déjenme ahora hacer un resumen de estas tres para ver cuál de estas les llamó más la atención. He puesto de título Análisis de gigantes del SaaS, porque vienen a ser Software as a Service, así es como se le dice en inglés. En español sería software de servicio. Ahora bien, Adobe, Intuit y Salesforce van a ser analizados bajo la perspectiva, como les mencioné antes, de liderazgo, solidez financiera, competencia de la empresa, al igual que su viabilidad futura. En el primer punto de dirección y liderazgo puse a Shantanu Narayen de Adobe, un A+, a Sasan Darcy de Intuit, una A, y a Mark Benioff le puse de Salesforce un A-. En el factor de datos financieros, no voy a hablarles mucho de esto porque si no se va a hacer muy largo, pues todos han estado muy bien. En resumidos, de entre los tres, quien más me ha gustado sus datos financieros es Intuit. A él se le puse un A+. En cambio, Adobe y Salesforce le puse una A. Con calma, pueden poner una pausa al video pues para ver estos datos que son muy interesantes, que me pareció muy bueno compartirlos con ustedes. Riesgos de competencia, a quien puse más seguro o menos riesgoso es sobre todo Intuit, porque ellos ofrecen los servicios de QuickBooks y TurboTax acá en Estados Unidos y tienen mucha demanda ahí. Es muy difícil a que empresas o corporaciones cambien de la noche a la mañana a estos servicios, entonces ellos tienen menos riesgos a futuro. A comparación de Adobe y Salesforce, Adobe tiene ahora ejemplo, no sé si han escuchado de Canva, ese ejemplo últimamente ya estoy usando encima para este canal. También está Sora y Midjourney, son también unas amenazas muy serias para Adobe. Y para Salesforce el tema es de que el CRM está un poco más saturado y entonces ellos están haciendo estrategias nuevas como el Agentic Force, al igual que viendo el tema de infraestructuras de AI. Pero tienen un poquito más de amenazas esas dos a comparación de Intuit. En futuros estratégicos puse como primer lugar a Intuit. Ellos tienen más seguridad en términos de que sí o sí, pues las compañías y las personas tienen que hacer sus impuestos, así que sí o sí no va a pasarles una amenaza o les va a caer la factura, así que ellos están muchísimo más tranquilos en ese punto. Quien podría tener más incertidumbre podría ser Adobe y Salesforce, pero Intuit acá estaría mucho más mejor posicionado, digámoslo de esa manera. En la tabla de calificaciones, ya es la parte final, como pueden acá apreciar. Solamente les voy a decir ya la calificación final. A Adobe le he puesto un A-, a Intuit un A+, y a Salesforce una A. Espero les haya gustado esta parte de comparativa. Si me pongo a hablar cada aspecto, de nuevo el video se va a hacer más largo, me gustaría hacerlo con más detalle, pero capaz en un en vivo. Y déjenme saber qué tal les pareció este tipo de concepto de hablar ahora de un sector en vez de una sola empresa, como para que así puedan ver entre tres empresas. Ahora, he escogido tres empresas que ahorita mismo están siendo castigadas. Ay, verdad, me olvidé esta parte. Muchas gracias por su atención ahí. Pero a lo que quiero llegar es, también puedo ponerles unas empresas que técnicamente son conocidas, pero que técnicamente o están muy elevada el precio o que sus números en total no son buenos, porque en total hay muchas empresas así. Pero espero que les haya gustado esta parte de la presentación.
Me ha gustado mucho hacerlo. De estas tres, pues las tres me han llamado la atención en diferentes ámbitos, así que depende del precio de la acción, capaz pueda abrir una que otra posición ahí. Este video de nuevo se me hizo largo, pero es porque he hablado de tres diferentes empresas. Me pareció un tema muy interesante en vez de solamente hablar una en particular, sino de frente hablar de un sector específico, como en este caso fue el software. Déjenme saber en los comentarios cualquier tipo de dudas, preguntas. Ahí estaremos ahí pendientes para responder. Eso ha sido todo por hoy. Nos vemos en el próximo capítulo. Chao, chao.